unidos a personajes, una oportunidad para seguir ayudando a la construcción de la historia, de la cultura, de lo social, de lo cívico del municipio de Sonsón. Hoy me encuentro con mi compañera Tatiana. Hola Julián, claro que sí. Hoy estamos con un personaje muy especial que creo que muchos en casa lo conocen, Carlos Samuel Ospina Ospina. Bienvenidos, muchas gracias. Un saludo cordial para todos los televidentes, a Tatiana y a Julián por invitarme a este programa. Bueno, Carlos Samuel, cuéntanos un poco cómo fue su infancia en la vereda El Brasil, con 15 hermanos y usted el menor de ellos. Cuéntenos un poco eso. Bueno, también una gran sorpresa para mí encontrarme con que ustedes ya han investigado algo sobre mi vida. Efectivamente, mi vida de niñez fue precisamente en el Brasil, una vereda aquí del municipio del corregimiento Alto de Sabanas. Pues fueron, digamos que es toda una serie de recuerdos que estaban muy vivos para ese entonces y que tienen mucha relación con las actividades del campo, como es coger café, que era lo que hacían pues mis hermanos. Algo relacionado un poco con la caña de azúcar, con el higo, con las frutas y los animales, pues las vacas, los caballos, las gallinas y bueno. Entonces yo tengo unos recuerdos muy bellos porque siento que la experiencia de vivir en el campo permite que uno despierte una enorme sensibilidad a lo artístico, a la naturaleza. Incluso uno creo que agudiza mucho los sentidos allí, el oído, la vista. Y rememoro pues como acontecimientos muy bonitos, sobre todo porque ahí me tocó un tiempo en que yo no había energía por esa región, por esa vereda. Apenas a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, llegó la energía eléctrica. Entonces en ese tiempo, que fueron esos primeros 10 años de vida, pues alumbrados con vela, a la luz del fogón en la tarde o en la noche, y los cuentos y las historias y las anécdotas ya en reunión en familia por la noche en la cocina, hacían que pues la imaginación volara y uno se llenaba de miedos, de sustos, de alegrías, de asombro. Y también recuerdo mucho a mi padre en la mañana despertándose con un radiecito al amanecer, muy a las 5 más o menos, escuchando las noticias. El radio para ese entonces era como el medio de comunicación efectivo, digamos que se estaba en ese momento porque la televisión todavía no teníamos acceso a ello, apenas estaba en blanco y negro y no teníamos en los campos la manera de señal. Entonces la radio era el medio de conocer el mundo y eso despertó enormemente el imaginario. También con las novelas, las radionovelas como Calimán, la recuerdo mucho, que llegaban además las revistas y uno combinaba la lectura de las revistas con... Yo creo que eso me ayudó mucho a incentivarme a leer, eso me motivó para la lectura. De pronto alguna experiencia ahorita que mencionaba de la familia, de los ancestros, de los abuelos, alguna experiencia o algún relato de pronto significativo que le hubieran contado de pronto en alguna Navidad o en algún encuentro familiar. Bueno, fueron muchos, hay muchos en la memoria, pero a veces la memoria no... Uno cuando va a acudir a ella no responde. Ya los años empiezan a hacer algo de mella, porque son muchas experiencias muy vivas allí. Pues yo creo que muchos encuentros familiares en Navidad hicieron que por lo menos lo que era el traído del Niño Dios se convirtiera en algo muy maravilloso, en esa ingenuidad, en esa, digamos, entre comillas, inocencia de uno de niño. Yo recuerdo alguna vez que yo anhelaba pues, que el Niño Dios me trajera algo y era una cosa pues, que yo no olvidaré jamás, un recuerdo que quedará yo creo que perenne, y es que desperté y busqué, había que buscar bajo la almohada y empecé a tocar como un regalo y efectivamente yo estaba convencido 100% de que eso venía del cielo. El olor,
y cuando lo abrí había un pequeño carrito ahí, incluso era como fucsia, de Carey, de esos que eran enteros, no eran no las llantas, era un molde. Eso pues no tiene nada de comparación con los de ahora. Y yo creo que ese momento fue mágico, fue irrepetible, pero sobre todo cuando uno luego se da cuenta de todo lo que hay detrás de eso, todo lo que se esconde y digamos que el esfuerzo de los padres porque eso llegue a uno de esa manera, eso luego uno lo valora muchísimo. Esa es una experiencia de tantas que creo que serán imborrables. Y de pronto un poquito de la adolescencia, aquellas pasiones, aquellas acciones que realizaban, las que, digamos, dedicaba su tiempo, le movían como las pasiones, el corazón. Yo creo que están relacionadas con la música, porque mi papá y mis tíos y creo que mis abuelos, yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos, pero por lo que me contaba mi papá, ellos tocaban tiple. Mi papá también tocaba algo del tiple y casi en las noches, los fines de semana él tocaba y los domingos en el día. Entonces yo de niño escuché mucho. Él cantaba también con mi mamá y bueno, mis hermanos también se animaron, los mayores, a tocar la guitarra y se fue despertando una sensibilidad también por la música muy grande. Yo quería y anhelaba siempre aprender a tocar y recuerdo que hacíamos unas guitarritas como de madera por allá. Luego ya pues también el Niño Dios me trajo una guitarrita de Carey verde así de cuerditas y eso pues también fue una manera de iniciarme como en el mundo de la sensibilidad artística, con la música, con las cuerdas. Pues mi adolescencia, que llegó digamos como hasta los 16 que ya vine aquí a estudiar, estuvo marcada mucho por el deporte, por el baloncesto. En ese entonces una placa deportiva se estaba inaugurando por la vereda y entonces yo no faltaba todos los días allí, pero siempre creo que fue también algo tímido, fui muy asocial. Los grupos sociales me generaban a mí cierto pánico y aún. Y en esa medida pues también con el trabajo ya adquiriendo ciertas responsabilidades, ayudando mucho en la casa y en los quehaceres, que es cuidar los animales, bueno, ir a deshiervar, coger el café. Eso hizo que mi vida de alguna manera fuera como muy sana. Y ya la relación con el deporte, con el baloncesto, me pegué una aficionada a eso que yo soñaba y deliraba con eso, todos los días iba, me podían poner hasta falta. Eso recuerdo mucho de mi adolescencia, de los años de juventud que iniciaron allí. Y también ciertas rebeldías que uno tiene como joven con la familia. Una vez me quería ir de la casa y todo, pero creo que eso mueve mucho las emociones y ayuda a madurar. Y ya decidí, digamos que decidí estudiar, porque para ese entonces estaban haciéndose unos grupos juveniles en los campos. Y me incentivó mucho la vida religiosa, yo quería irme de sacerdote. Y dije, no, yo me voy a ir a estudiar entonces. Y eso fue todo un cambio, tanto para mí como para mi familia. Yo fui el único que estudié bachillerato en la familia, los demás fueron hasta primaria. Y de ahí ya pues, allá hay otro mundo, ya hay otra vida, y un cambio. Ahí se parte mi historia en dos, porque ya digamos que ese corte con el campo, ya no tan directo, sino asumir ya una vida aquí en el pueblo, de estudio y todo lo que trae eso. De pronto alguna anécdota significativa que recuerde allá en el seminario cuando quiso irse. Bueno, yo tuve un seguimiento vocacional con los carmelitas. Inicialmente quería irme al seminario de Yarumal, porque allí empezaba uno el bachillerato. Y bueno, yo digo que por fortuna no ocurrió eso, porque lo que viví, lo que gané en experiencia aquí fue muy grandioso. Me vinculé con los grupos de teatro también, y ya hacía algunos pinitos de cantar por ahí. Y estaba muy asociado con la poesía, con todo lo que era el arte, todas sus manifestaciones. Luego de terminé el bachillerato ya hice un seguimiento vocacional con los carmelitas, como les decía, pero no quedé en una selección que se hizo, no quedé en ese grupo.
Y ya posteriormente seguí con esa búsqueda espiritual que me llevó incluso a estar en un monasterio, el Yermo Camaldulense de la Santa Cruz, que queda en Santa Rosa, que es con los eremitas camaldulenses de Italia. Silencio y oración, es una de las comunidades más rigurosas en el mundo. Y esa fue como un año, pero eso ya fue muy posterior. Y pues digamos que como experiencias, anécdotas con relación a eso. Yo creo que esas experiencias creo que marcan tanto la vida que uno dimensiona el mundo distinto. O sea, no es lo mismo quien ha estado en una dinámica constante, digamos, de asumiendo como la vida, pero como cuando uno pasa por esa etapa de su vida y puede como pensar más en uno y puede como contemplar el mundo, uno es otro. ¿O cómo asumiste vos esa experiencia? Porque ya uno, digamos, ya ve el mundo con otros ojos y, digamos, es fuerte también en otras cosas y son cosas muy positivas. Yo no sé por qué razón mi vida fue más introspectiva, más de búsqueda del conocimiento. Por eso amé la filosofía y la sigo, pues, la sigo amando porque siento que esa es una de las posibilidades que permite al ser humano darle respuestas, o por lo menos saber preguntarse, llegar a cuestionarse sobre asuntos tan trascendentales en la vida de un ser humano como es por qué, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos. Bueno, y en bachillerato se ahondó mucho eso con el profesor de filosofía que tuvo, que fue Juan de Dios Chávez aquí en el Braulio Mejía. Eso me ayudó mucho a tener, digamos, que una idea clara de lo que yo quería en esa búsqueda, pero resulta que uno buscando se termina perdiendo porque son muchas cosas en esa búsqueda espiritual, para luego volver a sí mismo. Y también tuve una experiencia de estudio de filosofía que no concluí, que me dejó unas enormes satisfacciones con relación al conocimiento y a la sabiduría tan grande que se guarda. Pero como decía alguna vez Saramago, pero que no me convierta esto en una antiacademicista, es que el hombre más sabio que él había conocido, este escritor brasilero, premio Nobel, decía que el hombre que más admiraba a él por su sabiduría era un hombre que no sabía leer ni escribir. Entonces, con el tiempo yo dije, pues no todo el conocimiento puede estar en los libros, debe haber algo más en el interior de cada ser humano y sobre todo en la experiencia que uno vive con los demás y con las dificultades y las adversidades. Eso es lo que más ayuda a engrandecer el espíritu humano. Empecemos a destapar. Bueno, esto estaba lleno de sorpresas, ¿no? Bueno. El dorado me gusta mucho, este sobre, creo que siempre he sido muy malo para destapar este tipo de cosas. ¡Wow! Okay. Nos contaron que tiene una colección de esos cuadritos en su casa. Hay una pequeña colección que hice porque esto estaba en un calendario. Y ve, pues me llama la atención, igual es un artista que ha sido destacado y reconocido, Botero. Y dije, no quiero dejarla perder, voy a mandarle marcar. Con esto hay algo muy curioso porque este es, por ejemplo, es uno de los cuadros no vienen marcados. Cuando yo los mandé marcar, quedaron, la persona que los marcó como que apenas estaba de aprendiz. Y los ángulos no quedaron, algunos quedaron más abiertos que otros, fue muy charro. Y yo quedé muy insatisfecho, pero seguro que muchas veces me vi en la idea de salir de esto, de botarlo. Y mis hermanas siempre lo dejaban, no, déjenlo. Y bueno, yo no iba a luchar contra eso. Es un recuerdo muy bonito que tengo más o menos de 2001, 2002, cuando estuve en la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Antonio Uribe. Carlos Samuel, cuéntenos un poco para usted quién es Miriam Botero, por qué significa tanto en su vida.
personaje muy especial. Esa mujer definitivamente tenía que estar loca para hacer lo que era. Una genialidad, un espíritu libre. Ella la conocí en la biblioteca, cuando fui bibliotecario ahí, director de la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Antonio Uribe, que estaba inicialmente en el parque, que luego pues cambió de nombre y que pasó aquí a la Ciudadela. Ella se acercó una vez allá con una mochila, era una mujer con un discurso pues complicadísimo. Me pareció admirable porque ella era una de estas señoras damas cívicas de la alta alcurnia sonzoneña, Botero, Jaramillo. Pero ella era distinta a todas porque era una mujer, como les decía, con una libertad en su discurso y en su pensamiento muy grande. Y nos hicimos entrañablemente amigos a través de los libros y la literatura. Luego ella me invitaba a su casa, a veces me invitaba a almorzar. Y teníamos unas tertulias muy amenas, muy ricas. Ella era una mujer muy ilustrada, tenía todo un bagaje de historia y con ella pues compartí momentos muy bellos. Bueno, personas que se van, que uno lamenta, pero que quedan en el corazón. Otro regalito. Me gusta mucho que destapen. Bueno, porque es tan significativo y yo creo que también detrás de ese tapezares hay muchos aprendizajes y muchas personas. Claro, bueno, que detrás de este hay una sola persona, que es mi compañera, Ana María. Ella, bueno, lo voy a dejar como aquí, si la cámara lo alcance a tomar. Uno se llena de pequeñas cositas a veces, sí, aunque uno intenta hacer lo más ligero de equipaje posible. Pero hay definitivamente elementos y cosas que se vuelven parte del ritual y que no pueden pasar desapercibidos porque eso hace parte de la memoria también de uno. Todo no puede dejarlo uno a este cerebro, porque pues, lo que no se registra y lo que no se escribe, ¿no? Eso lo aprendí yo en la tecnología que hice con la Universidad de Antioquia en archivística. Decía, lo que no se escribe se puede olvidar. Entonces, yo creo que esos elementos también, como decía en el Principito, son necesarios los rituales, porque hacen que una cosa sea distinta, un día sea distinto a otro. Eso hace que la vida sea distinta, o que ese momento sea distinto. Esto es como un talismán, como una especie de amuleto que uno guarda, en el cual uno deposita toda la fe y la buena energía, porque fue regalado también con una muy buena intención y con una energía llena de amor. Y no crea, uno siente cuando tiene algunas dificultades o tristezas recurrir a él, siente que pueden haber, o uno puede sentir que hay una esperanza y que la energía positiva que esto trae puede por lo menos a uno darle cierta confianza en las personas. Pero me sorprende mucho que... Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, Carlos Samuel, siguen las sorpresas acá en el programa. Bueno, bonito recuerdo, sí. Cuéntenos un poco por qué ese sueño de ir a México y por qué ese gusto por la cultura mexicana. Bueno, ahora se ha dado una oportunidad familiar a través de una sobrina que hace ya casi 4 años que se fue a México. Conoció pues una persona allí y se casó con ella. Mexicano de estos de a todo puedes dar, todo. Y mi hermana ya ha ido a visitarla. Y uno de esos recuerdos que trajo en esos viajes fue precisamente este platico de Guadalajara, que es donde ellos están, y en Jalisco. Pues yo he admirado mucho esa cultura, sobre todo como por las raíces indígenas de los mayas, de los aztecas, y sobre todo los
los mayas. Porque es cierto que siento que hay una cultura allí que tiene una sinergia o que la configura una raza muy nativa, y hay un cierto nacionalismo y hay elementos de su historia muy valiosos, como los movimientos revolucionarios, pero sobre todo de esta cultura indígena tan poderosa que fue un imperio, que yo creo que si no llegan los conquistadores ellos se expanden y llegan a conquistar lo que es Sudamérica todo con los incas. Pero con relación a esa cultura yo he querido conocer las pirámides en México, entonces esa relación se hizo ahora muy estrecha y ese anhelo empezó como a crecer, dado que hay una oportunidad muy grandiosa de ir allá y cumplir este sueño. Estamos en eso. Pues estamos en eso. Carlos, mientras destapa este otro regalito, ¿por qué no nos va contando un poquito de cómo surge? Pues ahorita nos dio ciertos indicios, pues la pasión por escribir y a la vez, pues digamos, por la lectura también. Bueno, yo leo más que escribir porque, bueno, siento que hay que más, primero hay que leer. El problema es que cuando uno lee, yo tampoco voy a decir que he leído mucho, pero sí he leído y me falta mucho por leer. Cuando uno lee, resulta que uno se va haciendo más esquivo y va viendo mucho más difícil el hecho de hacer escritura. Pues la poesía siempre me ha acompañado, los libros siempre han sido para mí un confidente, un amigo incondicional, un refugio. Y pues no sé por qué razón, siento que desde luego con la experiencia de mi niñez pudo ser una motivación muy grande para que leyera, pero yo creo que también la idea del conocimiento, el conocimiento ¿dónde está? En los libros. Y uno con los años aprende que pues como el conocimiento está en los libros y tener conocimiento te da un poder, pero resulta que, como decían por ahí en una película alguna vez, una frase me marcó mucho, me llamó mucho la atención porque dice como el sabor agridulce entre los hombres es tener conocimiento sin poder, dado que actualmente pues el poder lo tiene en buena parte pues el conocimiento sí, pero más como los que tienen dinero, los que manejan el poder económico, y ahí uno queda como en esa incertidumbre. Y uno se lleva también con la lectura ciertos desengaños, ciertas frustraciones y ciertos miedos, pero no dejan de ser un aliciente muy grande. Este libro es viejito ya, muchos años. Nos regaló un sobrino que lo compró en Círculo de Lectores, en esos años sacaba unos muy buenos libros. Y él en la vida había leído, era un hombre que no leía, no había sido criado como para la lectura. Y él lo compró nuevecito, yo lo leí primero que él. Dijo, no, finalmente lléveselo, usted se lo ganó, pues, ¿yo para qué? Bueno, y aquí, pues claro, Neruda, que es grandioso para mí, lo conservo con mucho cariño. Yo no sé cómo ha sobrevivido, porque muchos de los libros van saliendo de la vida de uno los presta, otros los regala, y van llegando otras lecturas. Carlos Samuel, de pronto algo corto que haya escrito y nos quiera compartir acá en el programa. Para que vea que no recuerdo mucho de lo que haya escrito, porque no he escrito mucho en realidad. He aprendido más bien otras cosas de memoria de otros autores que admiro, porque uno siempre le da un lugar como secundario a lo que escribe y una prioridad a los grandes escritores. Pues yo, por ejemplo, admiro tremendamente a Germán Gess, a Jean-Paul Sartre, ya más de toque filosófico. En la literatura admiro mucho a Borges y algunos autores colombianos, García Márquez. Por estos días he estado releyendo algunas obras de él, parece grandioso, pues, aunque muchos pues lo critican. Y algo como que haya escrito, tal vez recuerdo un poco cuando muere mi padre,
en el 93, en agosto, yo escribí algo para decir algo como en la Eucaristía del funeral, porque yo me tengo una deuda conmigo, y es que escribir algo sobre la historia de mi padre, porque ella me parece que tiene un significado, puede tener un significado importante, sobre todo para la familia. Y pretendiendo un poco como también para la historia del municipio, porque él tuvo la oportunidad de prestar servicio militar en 1932 y participó del conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, una situación ahí de fronteras que se dio, y precisamente en ese entonces él estaba pagando servicio militar y viajó allá a la frontera. Para esos años, estamos hablando de 1930, 29, 30, era toda una odisea viajar hasta la frontera con el Perú, y más ir en un comando, en una tropa. Él también tuvo oportunidad, entre esas historias que me contaba, de servirle de guardia de honor al presidente Olaya Herrera, que para ese entonces era quien estaba de gobierno, y escribí algo con relación a ello. Entonces, en el momento del funeral, yo escribí una anécdota que él me contaba, y era que, claro, ese es un clima muy fuerte, estamos hablando de Caquetá, en un puerto que se llamaba Puerto Leguízamo, al lado del río Putumayo. Entonces hay muchas enfermedades tropicales, y él le dio el paludismo, cayó con una fiebre de 40 grados, uno caía como muerto, y en ese delirio de la fiebre que sigue, soñaba con la madre de él, que llegaba y le llevaba aguapanela fría. Me conmueve mucho contar eso. Y él despertaba y sabía que no estaba allí, que su mamá no estaba allí, que estaba a miles de kilómetros, que quién sabe si la veía, y que tal vez había una enorme y una gran posibilidad de morir, como muchos compañeros habían en ese entonces muerto por esas fiebres. Yo creo que la guerra no dejó muertos, murieron muchos fue precisamente por esas enfermedades tropicales. Y él contaba que despertó a 40 grados y le estaban aplicando penicilina, y que en ese delirio le siguió una fiebre espantosa que él no podía. Y yo escribí algo con relación a eso, pero no lo puedo relatar de memoria. He aprendido otras cosas, otros poemas que admiro mucho, de Pizarnik, por ejemplo, y otros poetas muy destacados y admirables. Que Shakespeare, por ejemplo, recuerdo algo como un soneto muy bello que habla dice más o menos como: cuando infeliz postrado por el nombre y la suerte, en mi triste destierro lloré a solas contigo, y volviendo al cielo mi grito vano y fuerte, volviendo a mirarme mi destino maldigo, y sueño ser como otros, más rico en esperanza, tener su mismo aspecto, gozar sus compañías. Envidio el arte de este y del otro la pujanza. Hastiado aún de todo aquello que me daba alegrías, sin este pensamiento mi recuerdo me espanta. Pienso en ti felizmente y entonces me consuelo como una alondra que a orillas del río se despierta del mundo oscuro y canta a las puertas del cielo. Tal riquezas me ofreces, dulce amor recordado, que desdeño cambiar con los reyes mi estado. Un pequeño soneto de Shakespeare que me gustó mucho para un tiempo. Y pues algún autor decía, creo que era Octavio Paz, que ojalá uno se aprendiera de memoria lo que escribe. Y esos poemas son escritos casi con una experiencia viva, deben tener un referente en la memoria. Otra cosita por acá que creo es importante pero por para Dios, usted. me están llenando de cosas y de motivos como para ponerme bastante trémulo ahora. Cuéntenos un poco sobre esa relación con su hija Mariana, cómo ha sido como esa etapa de su vida de ser padre. Bueno, de las experiencias más trascendentales y más cercanas al amor verdadero, si se llega a darse esa idea que parece una entelequia del amor, es la experiencia de un hijo.
un hijo. Pues Mariana es un regalo y vino a través de nosotros. Ella pues es poco innombrable, indescriptible. Como decía Juan Martín Portales, que es un poeta español, haciendo una alegoría a la poesía de San Juan de la Cruz, este místico jesuita, carmelita, perdón. Decía, la belleza no está hecha para ser entendida. No puede haber un porqué ni una respuesta racional a la belleza, porque es indescriptible. Y como decía Borges, la rosa es sin porqué. Y también Lao-tse, alguna vez con sus discípulos, más bien Buda con sus discípulos estaban bajo una enseñanza grandiosa, que era descifrar el misterio de una rosa. Creo que para su cultura es como la flor de loto. ¿Qué pueden decir sobre la rosa?, les preguntaba el maestro a sus discípulos. ¿Sí? Y todos empezaron a hablar acerca de cómo podían describirla, pero solo hubo uno que se quedó en silencio. Y dijo el maestro, este es el que mejor apreciación pudo tener, porque la rosa sin porqué, la flor y la belleza conllevan un estado misterioso y asombroso que es la misma naturaleza, que es desentrañable para la razón humana. Entonces, más o menos así de cercano es esta flor que es Mariana, mi hija. Ella tiene casi 14 años y que pues le marca a uno y le cambia la vida por completo. Es algo del otro mundo, es una experiencia muy cercana, como le digo, al amor verdadero, porque es incondicional, es totalmente incondicional, ahí no puedes esperar nada, tienes que darlo todo en función de que ella reciba como lo mejor de ti. Y sobre todo el ejemplo, porque a veces los consejos pues eso le valen a los chicos y más en estas edades. Y sobre todo ser un hombre muy flexible ayuda a uno a conocerse muchísimo, a madurar y a aprender. Alguien decía que los hijos son como los papás de uno también. Ellos vienen adelantados con una información que uno requiere que aprenda también y eso ha sido mi hija, pues todo un universo de indescriptibles aprendizajes. Para seguir con el homenaje al arte, no es regalo, es un pequeño reto, pues queremos que nos interpretes algún fragmento de una pieza musical para continuar haciendo este Mientras homenaje. tanto, también le vamos mostrando algo que creo fue la base para que él tenga ese arte. Wow. Ok. Bueno. A ver si está afinada. Bueno, ¿qué les hablo primero? ¿De la guitarra o de...? No, creo que primero sería importante hablarnos de sus padres, porque creo que son la base para lo que usted es hoy, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, a mis padres los escuchaba cantando de niños. Ellos cantaban, mi papá interpretaba el tiple y cantaba y hacía dúo con mi mamá. Esa era música musical también de parte de mi madre. Mis abuelos maternos y paternos, todos dos, mis tíos. Había una relación muy estrecha con el tiple y con el canto. Entonces siento yo que eso, claro, está muy ligado a la música, que es otro lenguaje, y que yo creo que es a través de la música uno puede vivir en otro mundo, pasar a otra dimensión. Y cómo no hacerse memorable y quedarse en la memoria de siempre con los sonidos, con la música, con los sonidos de sus palabras, de sus voces. Y la música hace como una armoniosa combinación entre... Entonces pienso que tocar la guitarra es una manera de tocar las cuerdas, cantar es una manera de tener vivo el recuerdo de mis padres. Bueno, yo les paso otro aquí porque me van a poner nostálgico y no quiero llorar. Pero entonces ya para finalizar, por supuesto con la canción,
Quisiera saber por qué sentirse orgulloso de ser sonsoneño y por supuesto de su cultura y de su historia. Usted que pues, la lleva tan adentro y le gusta investigar tanto de ella, sería importante. Y ya, para finalizar el programa. Claro. Antes que nada quiero ser muy franco porque yo tengo también muchas cosas que criticarle a Sansón, sobre toda su cultura tan religiosa y tan conservadora. Desde luego esto no va a menoscabar los prohombres que ha producido Sansón y que seguirá, claro, haciéndolo. Que no me vayan a decir antipátrida porque yo amo estas raíces, sobre todo raíces campesinas. Yo siempre me enorgulleceré de tener unas raíces campesinas, de haber estado en el campo y sobre todo mi niñez, que es la que queda impresa en uno por siempre. Es lo que más valoro. Los campesinos de Sonsón representan un valor destacado en la cultura, porque todos los que vivimos aquí tenemos un ancestro, un pasado en el campo. Realmente fuimos campesinos y casi que todo este país también es rural. Nace de una vida así, del quehacer doméstico, del agrícola, de la siembra del maíz, del cuidado de los animales, de la arriería. Entonces, Sonsón representa para mí también esa parte, ese arraigo, ese terruño, la cual es la tierra que ha visto nacer mi familia. Mi hija nace en Río Negro, pero ella es de sangre sonsoneña, es toda sonsoneña. Sonsón es un tiple sonando al pie de un balcón. Sonsón es una tapia, es una calle, es un zaguán empedrado, es un eco de gritería, son las pisadas de las mulas por sus caminos. Todavía sigue siendo eso Sonsón, es el trabajo y las manos enterrándose para sembrar. Bueno, creo que no me atrevería mucho a cantar porque yo no... Soñé que no iba a verte, mucho menos a enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir. Es tu recuerdo que lentamente, y no fui claro que no fui yo. No es culpable la situación. Que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa colgada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Así nomás porque